Dios saldrá en defensa de sus escogidos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Para inculcar a sus discípulos la necesidad de orar y sin desfallecer, les dijo el Señor esta parábola. En una ciudad había un juez que no tenía temor a Dios, ni respetaba a los hombres. Había también allí una viuda que iba donde el juez a pedirle que la defendiera de un enemigo que tenía. Por mucho tiempo el juez no quiso hacerle caso, pero al fin, aunque no tenía temor a Dios ni respeto a los hombres, dijo para sus adentros: es tanto lo que esta viuda me molesta que voy a defenderla. Si no, de tanto venir a quejarse me va a desesperar. Y añadió el Señor: esto es lo que dice un juez sin conciencia. ¿Y creen que Dios no saldrá en defensa de sus escogidos cuando clamen a Él día y noche? ¿Creen que los dejará esperando? Pues yo les digo, sin demora saldrá en defensa de ellos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará en la tierra esta confianza? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, queridos hermanos. Hoy es domingo 20 del mes de octubre. Y hoy es un día para que nos reunamos en familia, para compartir primero la palabra de Dios, para acudir a la Sagrada Escritura y también para que compartamos en el hogar, en familia, el Santo Rosario. Familia que hace el rosario, no le falta lo necesario. Y también se puede compartir un café, un jugo, un helado, una comida, porque así somos los hijos de Dios. Vivimos en una koinonía, es decir, en una comunión fraternal. Y fíjense, queridos hermanos, que tenemos que acostumbrarnos a por lo menos darle gracias a Dios participando del banquete celestial. Recuerden que la Eucaristía es el centro culmen de la vida de todo cristiano. Usted que me escucha, pregúntele a su familiar, pregúntele a su vecino, pregúntele a aquella persona que está trabajando con usted en su empresa, que está laborando. ¿Qué hacen cuando se reúnen como protestantes, como evangélicos? ¿Qué los reúne a ustedes? Y sencillamente van a responder la palabra de Dios, porque no hacen más nada. Nosotros somos congratulados. Nosotros somos prácticamente mejores. Nosotros cumplimos con lo que el mismo Señor nos dejó. Celebramos la Eucaristía, la asamblea, la mesa con el Señor. Leemos la palabra, la compartimos, la reflexionamos. El sacerdote, el diácono, el seminarista, el ministro da el sermón. Y si es el sacerdote que está celebrando, pues nada menos y nada más que transforma las especies del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué hermoso, queridos hermanos, es ser cristiano católico. Es seguir a Cristo. Jesús nos deja este don tan maravilloso, este sacramento de la Eucaristía, para unirnos, para unificarnos, para hacernos uno, nosotros con Él y Él con nosotros. Y fíjense, mis amados hermanos, esta lectura del Evangelio que hemos escuchado hoy de Lucas
capítulo 18, del versículo 1 al 8, para inculcar a sus discípulos la necesidad de orar y siempre sin desfallecer, les dijo el Señor esta parábola. Para inculcar la necesidad de orar. Amados hermanos, sentimos la necesidad de estar en comunicación, de estar en diálogo con Dios, con Cristo. ¿Cómo? A través de la oración. Y la oración es el diálogo íntimo que tú tienes con Dios. La oración es ese encuentro que tú planificas en tu vida con Dios, que tú tienes con Dios. Oren sin desmayar, oren sin descansar. Levántense porque no han podido velar ni una hora, dice el Señor. Señor, enséñanos a orar. Oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo. Oren. Es decir, mi amado hermano, que si tú tienes un problema, una dificultad, una enfermedad, tienes un vecino, un amigo, un familiar enfermo, aquí está la clave para la sanación y la liberación, para la solución de tu problema. Sencillamente en esta palabra que dice orar, oración. Me detectaron cáncer, me detectaron una enfermedad terminal, una hernia, un tumor, me tienen que sacar la matriz. Tengo un problema en la empresa, en el trabajo, tengo problemas en el hogar. ¿Cuál es la píldora espiritual? La oración. Padre, me da pereza, me da sueño orar. Pues comienza, si te da pereza rezar 5, 10 minutos a Dios, pues comienza orando por lo menos 1 minuto. A nadar se aprende nadando. A caminar se aprende caminando. Los niños no nacen caminando. Y por eso yo te invito a que tú busques la solución en la oración. Sé parte de la solución, no del problema. ¿Cómo? Orando. Y por eso el Señor dice, para inculcarles la necesidad de resolver cualquier problema es la oración. Y comienza la parábola que el Señor les presenta a sus discípulos para entender que la oración es lo esencial, lo que nutre la vida de un cristiano. No puede existir un cristiano que no ore. No puede existir un cristiano que por lo menos no vaya el domingo a la Eucaristía. Había en una ciudad un juez que no tenía temor a Dios ni respeto a los hombres. Yo quiero cambiar esta palabra de juez por un político. Y aquí dice en una ciudad, quiero cambiarla por Venezuela. En este país, Venezuela, los políticos no tienen temor a Dios y mucho menos a los hombres. Mucho menos van a respetar la dignidad de los venezolanos de a pie, de los venezolanos que todos los días están sufriendo más, de los venezolanos que hacen sus colas larguísimas para comprar gas, porque ya no está trabajando las refinerías, del venezolano que se levanta a las 3, 4 de la mañana para ir a hacer la cola y pasa el día y todavía no ha sido capaz de comprar su bombona de gas y está sufriendo. Y ya hasta en los apartamentos las personas han tenido que comenzar a cocinar con leña y ya se forma un problema con el vecino. Esto es atraso para un país. ¿Por qué? Porque fíjense como dice la palabra de Dios. En una ciudad, en Venezuela, hay un líder político que no tiene temor a Dios. Mi amado hermano que me escucha, si tú no haces oración, si tú no te encuentras con Dios, pues no tienes temor de Dios. Qué tristeza, qué agonía, querido hermano, cuando tú sientes perezas para orar a Dios, para hablar con Dios. Más aún cuando tú pierdes el temor a Dios. Cuando tú pierdes el temor a Dios, dices, no voy a la misa.
Cuando tú pierdes el temor a Dios, no compartes el rosario, no compartes la palabra de Dios, no compartes el evangelio. Y yo te invito desde ya, comparte el evangelio, escúchalo, medítalo. El evangelio de hoy es de Lucas en su capítulo 18, del versículo del 1 al 8. Léelo, compártelo, escucha la reflexión. Porque si pierdes el temor a Dios, querido hermano, pierdes todo. Es como cuando la esposa le es infiel al esposo. Se perdió la confianza, se perdió la fidelidad, se pierde todo. Se pierde el respeto. Y temor a Dios es respeto a Dios, a las cosas de Dios. Hoy siento pereza de ir a la misa. Comienzas a bajar tu fe, comienzas a menguar la luz de Cristo. Ni respeto a los hombres. Si no temes a Dios, que es el soberano, que es el todopoderoso, mucho menos tú vas a temer a Dios. Y por eso, fíjense mis amados hermanos, que el Señor dice, no se sientan solos, porque yo saldré en defensa de ustedes. Fíjense lo que le sucedió a esta viuda que aparece hoy en el Evangelio. Había una viuda que iba a donde el juez a pedirle que la defendiera de un enemigo que tenía. Y todos los venezolanos hoy acuden a la defensa, acuden a la justicia, pero en este país no hay justicia. Así como otros países viven sin justicia, la justicia es para el pobre, para el que sufre. Pero el rico no, porque él compra todo con el dinero mal adquirido. Por mucho tiempo el juez no quiso hacerle caso, pero al fin, aunque no tenía temor a Dios ni respeto a los hombres, dijo para sus adentros, es decir, el juez comenzó a pensar, imagínense, ojalá que estos hermanos que están dirigiendo nuestros países, especialmente Venezuela, escucharan este evangelio. Ya tengo que darme cuenta que están sufriendo todo para comprar el gas, para comprar la comida. Y salió un fulano diciendo que la cesta alimenticia se compraría con 150,000 bolívares soberanos, porque el sueldo lo aumentaron a 300,000 soberanos, que eso no equivale ni a $15. ¿Dónde, querido hermano que me escucha, que me ve? ¿Dónde se puede hacer un mercado aquí en Venezuela con esa cantidad de dinero? En ninguna parte. Cuando un kilo de carne cuesta 80,000 bolívares, cuando un kilo de queso está por los 60,000, cuando un cartón de huevo vale 70,000 bolívares, una harina pan cuesta 50,000 bolívares. ¿Dónde, querido hermano, se hace un mercado donde sus hijos puedan comer bien, donde sus hijos prueben el chigüí, la mayonesa, atún, cuando hay niños que ni conocen ese alimento? Sencillamente tienen que comer yuca, topocho, con frijoles, con pira, porque no les alcanza el sueldo. Entonces, querido hermano, ¿es justo o es injusto? Pero fíjense lo que dice la lectura. El juez, para hacerle justicia, porque la mujer lo visitaba tanto, aún sin él respetar a Dios, le hizo justicia. Le hizo justicia. Es tanto lo que esta viuda molesta que voy a defenderla. Si no, de tanto venir a quejarse me va a desesperar. Si no, del venezolano, de tanto quejarse, de tanto sufrir, de tanto clamar a Dios, pues llegará el momento de la justicia, donde se reventarán las cadenas de la opresión, donde se reventarán las cadenas de la brujería, porque este país ha sido consagrado a la brujería. Y añadió el Señor, esto es lo que dice un juez sin conciencia. Y fíjense que la conciencia es la voz de Dios que reside en el corazón del hombre. Lo hablaban los padres de la iglesia, siglo III, siglo IV. ¿Qué es la conciencia? La voz de Dios que reside en el corazón del hombre. Y luego lo retoman nuevamente en el siglo XIV, siglo XV. La conciencia, Dios habla a la persona aquí. Cuando nos vamos a confesar, tenemos 5 pasos para hacer una buena confesión. Examen de conciencia, dolor de haber pecado, decir los pecados, propósito de enmienda, cumplir la penitencia. Pero la conciencia habla a Dios al hombre.
Y el hombre dice lo que tiene en su corazón. Y entonces añade el Señor, ¿y creen que Dios no saldrá en defensa de sus escogidos? Dios nos defenderá. Dios está con nosotros. Dios no nos abandona. Y yo como ministro de Dios sé que está el Señor atento a la súplica, al clamor de los venezolanos. Dios nos está escuchando. Dios no nos abandona. Dios no nos deja solos. Aunque los hospitales están abandonados, los hospitales están solos. Aunque las personas piden el clamor, Dios está allí. Porque es un Padre de amor, de misericordia. Qué tristeza ver a los niños sufriendo. Qué tristeza ver los enfermos que hemos visitado en el día de ayer. Padre, ayúdenos, Padre, denos, Padre. Pero ¿qué le vamos a dar si no tenemos nada? ¿Qué vamos a dar nosotros lo que no tenemos? Le llevamos una palabra de amor, le llevamos una arepita de misericordia, le llevamos una sopita con mucho cariño, con mucho amor. Y creen que Dios no saldrá en defensa de sus elegidos cuando claman a Él día y noche, todos los días, día y noche. El venezolano sufre, el venezolano llora, porque el niño se levanta en la mañana a pedir comida, a pedir tetero. La mamá no tiene leche, la mamá no tiene crema de arroz, la mamá no tiene el Cerelac, la mamá no tiene con qué darle de comer, y sale por las calles con sus hijos a vender algo. ¿Y qué hacen los funcionarios de la policía y de la guardia? Le piden papeles, le piden de todo y le quitan las cositas. Y esos niños, esa mamá sufriendo, ese papá sufriendo, porque aparte de contribuir con la corrupción, contribuye con la pobreza que hay en nuestro país. Yo les digo, sin demora saldrá en defensa de todos el Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará en la tierra esa confianza. Amados hermanos, confiemos en la misericordia de Dios, confiemos en que el Señor se apiadará de todos los que sufren, de todos los que están convalecientes, de todo enfermo, de todo sufriente. Recordemos que Jesús vino al mundo por los pecadores, por los enfermos, por los agonizantes. Y nuestro país Venezuela está desangrado. Vienen cosas duras, difíciles, pero hay que tener la firme confianza en el Señor. Mexicanos, americanos, costarricenses, puertorriqueños, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, colombianos, que nos escuchan, que nos ven por este medio de comunicación. Yo te invito a que oremos los unos por los otros, a que no desmayemos en la oración como comienza el Evangelio. La necesidad de orar, todos tenemos que orar los unos por los otros para que podamos salir de esta situación y que digan que los cristianos católicos no nos cansamos de alabar y de glorificar a Dios como lo hacía el rey David. Danzaba, cantaba y daba gracias a Dios sin pena, sin vergüenza. Que no nos avergoncemos nosotros de decir que somos cristianos, como decía la palabra de ayer en el Evangelio. Porque si usted se avergüenza de Dios delante de los hombres, yo me avergonzaré de ustedes delante de los ángeles de Dios. Queridos hermanos, seguimos orando por todos los enfermos. Oramos por esos enfermos que tienen enfermedades terminales, cáncer, sida, hernias, que no pueden caminar, pero tienen la fe de que saldrán adelante nuevamente. Hoy domingo es día del Señor y no voy a nombrar a ningún enfermo, sino que lo vamos a orar por todos los enfermos, por todos, queridos hermanos. Una oración especial por todos los enfermos, para que el Señor pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos, les alivie sus penas, sus dolores y les restaure la salud corporal, espiritual. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Y les habló el Padre Cristóbal Araujo.